continuación me gustaría presentar al siguiente expositor, ¿vale? Les voy a hacer una pequeña presentación. Es la primera vez que está por aquí Krishna Camargo. Es escritor y conferencista, terapeuta y capacitador en desarrollo humano, con educación en medicina naturista, homeópata, Reiki, PNL, flores de Bach, numerología, metafísica y Kriya Yoga. Tiene muchísima información. Dentro de las terapias, formaciones y talleres, pues fusiona muchas de ellas, y esto es lo que hace rico, pues estos talleres y este servicio que él brinda. Es socio fundador del Festival Holístico Ser Infinito, autor de muchísimos libros y bueno, colabora en diferentes medios de comunicación en muchísimos países, así que orgullosa y bueno, bienvenido Krishna Camargo, ¿cómo estás? Angie, muy contento de estar aquí contigo y estar con todas las personas en este congreso, en esta experiencia. Realmente me siento muy honrado también de que me hayan tomado en cuenta y bueno, pues un abrazo para todos los que han creado esta iniciativa, esta semilla de sabiduría para todo el mundo, porque al final somos colaboradores de todos los países y bueno, es bien importante como encontrar esa diversidad de pensamientos para llegar a un mismo fin, que es la realización divina. Así que pues muy contento y hoy voy a compartirles un tema en relación al arte de renacer. Muchas veces nosotros hemos escuchado que cada proceso es un ciclo y bueno, básicamente hace unos momentos mientras escuchábamos toda la información sobre astrología, las cartas astrales y el movimiento que representa cada uno de nuestros renacimientos, pues bueno, ahí está interconectado y parece que mágicamente nos pusimos con nuestra ponente anterior a hablar un poco de este tema antes, porque conecta muy bien el conocer nuestra carta natal, conecta muy bien el entender cuáles son nuestras casas, cuál es nuestro ascendente, descendente, etcétera, signos zodiacales que tenemos y cómo en ciertos momentos se manifiestan más, por supuesto. Y ahí observar este panorama de nuestra vida. Y básicamente, cuando nosotros logramos entender esta esencia, vemos que existe un proceso que cada uno de nosotros estamos experimentando a través de personas y situaciones que muchas veces se repiten y que si no nos detenemos a observar de dónde vienen, entonces lo que hacemos es automáticamente revivirlas y bueno, pues estamos ahí a veces quejándonos y preocupándonos y llorando y molestándonos y por qué me tocó esto y aquello, y entonces este es el arte realmente del autoconocimiento. En este sentido, ¿qué es renacer? Realmente muchas veces hemos escuchado, yo creo que de esta temática, el renacimiento, y hay terapias inclusive de renacimiento donde a través de procesos físicos y psicológicos logramos crear este vínculo de renacimiento del conducto donde el alma entra al cuerpo y posteriormente nace del vientre de la madre, y entonces ahí conectamos con todas las emociones que hemos creado. Recuerdo hace muchos años que tuve la primera experiencia de vivir un renacimiento. En el proceso éramos varias personas en una sola sala haciendo esta actividad, y cuando estábamos naciendo, vamos a llamarlo así, era muy interesante ver como el chillido de alguna persona o la aflicción de otra, el aferrarse a quienes en ese momento modelaban como padres para crear ese vínculo. Y entonces cuando ya terminó la experiencia y estábamos ahí haciendo la retroalimentación, recuerdo que el dirigente me dijo, ¿y por qué tú no te sentiste como tan abrumado? ¿Qué es lo que sucedió contigo? Y para mí fue un vínculo bien importante porque en ese instante pude como de una manera más consciente conectar con esa etapa de mi vida donde yo nací y bueno, como todas las almas, elegimos dónde nacer, con los padres estar, y desde esa perspectiva fue como muy agradable para mí volver a tener esa resonancia mental. Y desde ahí creo que es donde podemos partir como seres humanos para crear un vínculo realmente más consciente sobre lo que estamos viviendo y dejar de generar este juzgar o esta culpabilidad hacia otras personas
u otras situaciones en nuestra vida. Entonces, a veces muchas personas van en la búsqueda de información y podemos entender, por ejemplo, nuestro punto de enneagrama, ¿no? Y saber si somos cierta personalidad y cómo actuamos y qué es lo que queremos y por qué vamos a hacer de cierta manera. Inclusive en la numerología, muchas personas también buscan este punto de referencia porque los números nos dan mucha información. Entonces, si por ejemplo alguien me dice, oye, soy de esta fecha de nacimiento y tengo esta capacidad en personalidad, entonces mi vida es de esta manera. Y entonces ahí generamos vínculos un poco más sanos siendo conscientes. Pero al final siempre renacer no nos habla solamente de una terapia en específica o de un conocimiento en específico, sino siempre me gusta a mí platicar de que el renacimiento, digamos que es un arte porque nos habla de la transformación de la muerte real o aparente, física o emocional, y que muchas veces le tememos a la muerte. Creo que es uno de los miedos más profundos, soltar nuestro cuerpo, soltar nuestras pertenencias a nuestros seres queridos y todo lo que hemos creado. Sin embargo, esta enseñanza de vida que nos da la perspectiva de tener la oportunidad de renacer constantemente es una de las grandes, digamos, flamas del espíritu para poder evolucionar. Y es que básicamente, si nosotros estamos en un mundo donde existen diferentes aspectos, tanto materiales como espirituales y emocionales, que nos conectan a este planeta y que a su vez estas experiencias que vivimos nos están llevando a conocernos a fondo a nosotros, y si no le permitimos o no le abrimos la puerta a la humildad personal para observar nuestros procesos, entonces nunca vamos a tener este vínculo de renacimiento. Ahí hace unos momentos escuchaba la charla y hablaban del ego. Pues tener información funciona mucho, pero el ego al final, como fuente de conexión con nuestra alma, todo el tiempo está latente y todo el tiempo está buscando de una u otra manera hacerse notar. Entonces, les quiero compartir ciertos procesos para que ustedes se den cuenta en qué momento no están renaciendo y que pudieran entonces tomar ese vínculo como una fuerza para transformar su vida. Porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos en nuestra vida por la información, las situaciones, las personas, las circunstancias inclusive que están sucediendo a nuestro alrededor, entonces el ego es el que está hablando. Y ahí precisamente lo que estamos generando es un debilitamiento emocional. Después, nuestra necesidad de ganar, de querer ganar, y esta necesidad de cumplir ciertos objetivos, pero con mucho apego, es precisamente una referencia también egoica que nos va a llevar a crear este vínculo de sentirnos frustrados si no lo logramos. Y a nivel educativo, inclusive como padres, hacemos mucho este vínculo con nuestros hijos y generamos un debilitamiento emocional también, porque al crearles un empoderamiento emocional solamente, sin darles una conciencia espiritual, entonces las personas empezamos a sufrir en ciertos procesos debido a que no hubo una congruencia entre estos dos aspectos. Otro de los puntos referentes también es el querer tener nosotros la razón todo el tiempo. Cuando estoy yo en la búsqueda de tener razón, genero conflictos. Con mi pareja genero conflictos porque pues la otra persona piensa de otra manera, o con el gobierno, o con el tema social, o con el que me sirve el alimento. Entonces empiezo a generar conflictos por simplemente yo querer tener la razón, y ahí el ego se infla de tal manera que lucha constantemente por estos procesos. Y de ahí empieza esta necesidad de siempre querer tener más. No creo que nadie en este mundo diga, bueno, me voy a conformar. No, pero la necesidad de tener más es muy distinta a una necesidad de vivir en confort o en comodidad o de una manera acomodada. Cuando nosotros entramos en la parte de querer y tener más todo el tiempo, el ego también empieza a generar un vínculo de separación con tu esencia álmica, porque al final
después de todos estos procesos, hay algo bien interesante que sucede en nuestra existencia, que nosotros vamos a trascender. Así es, este cuerpo va a perecer. Y entonces todo el conocimiento que tengo, todo lo que he obtenido, todas las cosas, bienes materiales y físicos, ya no me van a pertenecer a mí, le van a pertenecer a otra persona o a otra circunstancia. Y si no lo analizamos desde una perspectiva de desapego, vamos a sufrir. Y ese es el renacimiento, entender que cada uno de los procesos que estamos nosotros experimentando tienen una razón de ser. Y ahí podemos nosotros romper nuestros paradigmas, porque por mucho que entendamos que de mi madre vienen ciertos procesos, de mi padre vienen ciertas situaciones, porque yo tengo cierta carga numérica, voy a hablar de cierta manera o tengo las características, entonces voy a vivir en un paradigma colectivo que está establecido por otro ser humano, por otra conciencia y la cual está también en proceso evolutivo. Por eso es tan importante despertar tu propia esencia, despertar tu propio conocimiento y a través de ello, por supuesto, con guías, personajes que puedan apoyarte en el camino, tener tú tu propia intuición en desarrollo y así recordar que al final en nuestro camino existe todo como un proceso simplemente de transición y así lo más valioso que tenemos como seres humanos es esta fuerza y poder de decisión. Cada decisión que yo tomo, elijo esta situación o aquella, o elijo hablar o no hablar, o elijo decir no o decir sí, o callarme o seguir sufriendo y me aferro a esta circunstancia, o caer en el victimismo, cada elección que yo estoy tomando es precisamente tu libre albedrío, que es lo que te hace ser humano. Y entonces, esa capacidad que tenemos es la que nos va a aferrar más en este mundo o nos va a dar la posibilidad de con una logística artística, si queremos llamarla, liberarnos y entonces volver a conectar con nuestro ser y ahí generar vínculos más conscientes en todo lo que estamos experimentando. Al final, y recordemos, realmente existe un proceso de dualidad y polaridad en la vida. Así, cada momento que nosotros experimentamos como un péndulo está en una resonancia y posteriormente va a caer al otro lado. Esa es la polaridad maravillosa de la existencia. Entonces, el que tiene éxito, placer, abundancia, tarde o temprano va a enfrentar circunstancias en lo opuesto. ¿Por qué? Porque es el ritmo natural que existe en este planeta. El día-noche, el otoño-invierno y así sucesivamente. Entonces, saber desde una perspectiva que cada momento es una oportunidad de evolución, entonces es lo que nos hace disfrutar cada instante y disfrutar las experiencias. Y eso es realmente el arte del renacimiento. Si hablamos de renacer, ¿qué significa? Reencarnar, renacer, remover la energía, es volverla a conectar. Y entonces cada momento para nosotros es esa oportunidad de volver a sorprenderte porque tu pareja te sonrió, volver a sorprenderte porque hay un paisaje maravilloso, volver a sorprenderte porque hay algo negativo en tu vida y no verlo como, es igual todo el tiempo. Entonces, ese factor sorpresivo, ese factor de admiración que muchas veces lo dejamos de lado, es algo tan importante que nos invita a reconocer lo que realmente somos. Hay algo que en el punto de vista emocional está todo el tiempo moviéndose y es decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo y por qué estoy aquí? ¿No? Y hay una anécdota que quiero compartirles que me viene a la mente ahorita sobre un personaje que estaba en búsqueda de la realización y acudió con muchos maestros, finalmente llega con uno y le dice, es que yo quiero encontrar y liberar mi alma y conectar con mi verdadera esencia. Y he leído este capítulo y aquel libro y tomado talleres y he hecho tantas cosas. Y entonces le dice, perfecto, ¿y quién eres tú? Y le dice, no, pues yo soy Juan y vivo en tal ciudad y vengo de tal planeta. Y así ya sabemos, ¿no? Que de pronto conectamos con mucha energía también metafísica. Y entonces el yogi o este personaje sabio simplemente le dijo,
Regresa en un año, medita mucho y cuando regreses, platicamos para ver cómo te sientes y te abro la puerta al conocimiento. Y entonces se va esta persona y entonces al regresar después de ese año vive muchas experiencias. Maestro, he vuelto y tengo ahora más lecturas, más talleres, he hecho a tal lugares y tal viaje espiritual y retiros y he leído y he escrito y demás. Y le dice, y entonces, ¿quién eres tú? Y le dice, pues yo soy este personaje, ¿no se acuerda? Soy Juan, vengo de tal lugar y, ok, le dice, creo que no estás preparado todavía, vete, ¿no? Y entonces se va y empieza a vivir este personaje ahora una serie de procesos mucho más profundos de dolor, de desapego, de transición de seres, etcétera. Y cuando regresa, dice, maestro, ya estoy de vuelta aquí. He vivido una serie de experiencias muy profundas. He tratado de poner en práctica todo lo que había leído y lo he vivido. Y entonces le pregunta este sabio, ¿y quién eres tú ahora? Y entonces él, con un silencio, le repite, yo soy tú. Entonces, esta metáfora, precisamente al decirlo así, el maestro le dice, bienvenido, meditemos juntos aquí en silencio. No hay nada que decir ya. Entonces, esta es básicamente como la experiencia de la liberación. Muchas veces nosotros estamos enfrascados en conocimientos burdos que nos llevan a solamente darle alimento al intelecto. Y entonces no nos permitimos renacer. Renacer es soltar, renacer es saber que lo que está identificado allá afuera está interconectado aquí adentro y que todo está unificado y que cuando yo logro saber que el vecino es parte de mí, el asesino es parte de mi proceso y aquel que hizo tal o cual daño también, pero también aquello bello es también parte de mí, entonces me unifico. Y ahí no existe la separación, porque nosotros como almas en este cuerpo nos sentimos separados. Y entonces nuestro renacimiento está buscando precisamente unificarse. Y esa unificación es la que nos hace pertenecientes. Si ustedes se fijan o son tal vez artistas o han escrito algo o pintado algo, tocado un instrumento, cuando tú estás por querer comenzar esa obra, la tienes en tu mente y entonces al plasmarla es como un proceso siempre de lucha porque en la mente hay algo y físicamente hay otra cosa. Está separada la idea, pero cuando logramos verla plasmada y nos fundimos en esa energía, entonces hay una unión y esa unión precisamente es la que hace y genera la liberación. Y entonces eso es lo que como tal es el renacimiento. Renacer representa entender que cada uno de nuestros procesos son simplemente pequeñas etapas donde tenemos la oportunidad nosotros de reencontrarnos, de amarnos y de reconocernos a través de los ojos y de todas las situaciones a nuestro alrededor. Y es que, como ustedes seguramente han escuchado, y si no les permito ahí que tuvieran una pluma para que anoten esta frase, que es una frase muy bella, porque nos puede identificar en cómo está nuestra mente y cómo se manifiesta todo lo que tenemos, en decir, si yo pienso de una manera, voy a sentir de esa manera. Entonces, si yo pienso en negativo, carencia, tristeza, dolor, separación, entonces apego va a generarse así en mi vida. Entonces voy a empezar a sentir eso y por eso surgen procesos de ansiedad, de frustración, de miedo, de angustia. Y cuando yo estoy sintiendo de esa manera, recuerden que somos un campo magnético. Entonces, esa polaridad de nuestro cuerpo genera una vibración y esa vibración expande todo lo que sentimos. Y entonces, imagínense, vibramos en esa escala y por eso es que empezamos a atraer, porque al vibrar atraemos circunstancias, como un magneto. Si el magneto está intensamente más cercano a algo, ¿qué es lo que va a hacer? Generar ese vínculo de atracción. Así básicamente nosotros todo el tiempo estamos creando nuestra vida. Eso es renacer. Entender que si yo pienso, siento. Si yo siento, vibro. Y si yo vibro, voy a atraer. ¿Y qué es lo que voy a atraer? Las circunstancias
¿Qué estoy pensando exactamente? Entonces, si se fijan en escala, no es que tengamos un pensamiento mágico todo el tiempo y repetir palabras mágicas de yo me amo todo el tiempo, yo soy abundante, yo tengo amor, y etcétera, y hacerlo de una manera burda. Es vivirlas. ¿Y a través de qué? Vivirlas con un pensamiento clave. Nada en este proceso de nuestra vida es permanente. Entonces, el dolor va a pasar, la tristeza va a pasar, el miedo va a pasar. Si lo reconoces, todo eso va a pasar. Pero lo mismo va a pasar el gozo, el placer, la abundancia y todo el éxito que tengas. Todo es transitorio y nada es permanente. Todo está en constante evolución. Tú decides atraer más de una cosa u otra, eso definitivamente. Y otro punto muy importante es que reconozcamos que lo que no sirve para nosotros, para nuestra evolución, es precisamente lo que se va a alejar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos está permitiendo evolucionar. Entonces a veces sufrimos tanto porque un ser querido se fue, pero ese ser querido que se fue es la herramienta que te está impulsando a crecer. Sufrimos porque se fue la pareja o te engañó la pareja o porque perdiste el trabajo, pero esa circunstancia, si tú la ves desde una perspectiva consciente, es la que te da la oportunidad de hoy manifestar tu vida desde otra realidad y observar tu panorama también desde otra perspectiva. Y ahí es donde siempre, si nosotros podemos lograr un vínculo más fuerte con todas las circunstancias, podemos repetir que cada momento es un agradecimiento. Entonces decirle a la vida, oye, te agradezco por todo lo que estoy viviendo, es importante. Agradecer no significa aceptar, ojo. Luego, reconocer, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto fue bueno, esto fue malo. Yo aquí me puse el rol de víctima o yo me puse el rol de imperativo y querer controlar a todo el mundo. ¿Cuál fue mi rol en esta etapa? Y finalmente, entregar las circunstancias. Así que les comparto que ustedes cada noche lo que pueden hacer es simplemente revisar en un capítulo de su día cómo fue la experiencia que tuvieron y así invitarle a su propia energía, a su conexión espiritual, ese arte de renacer y decirle, quiero renacer en esta existencia nueva, más consciente, mucho más sólido y sobre todo con la oportunidad de generar cambios y objetivos mucho más sanos en mi proceso. Ahí me voy a adaptar al cambio, ahí voy a crear mejores relaciones y sobre todo me voy a transformar para que siempre yo continúe siendo lo que yo soy. Y ese yo soy es todo lo que está a mi alrededor. Y entonces cuando comprendo esta parte, no me separo, no sufro, y disfruto permanentemente. Entonces, al dormir, simplemente analicen cómo inició su día, qué procesos tuvieron, si trasladaron de un lugar a otro su energía, si hubo mucho miedo, coraje, con quién se frustraron, si traen enganchado procesos de ayer, si todavía tienen que pagar cosas y su mente está pensando mejor en mañana o en el viaje, ¿en dónde están presentes? Porque al recordar que nosotros estamos todo el tiempo con nuestra mente bailando, no es que la paremos, es que la observemos. Y ahí reconozcamos algo muy bello que es, yo simplemente soy el que controla la mente, pero la mente puede también hacer sus procesos y yo la puedo observar con amor, no juzgándola y no apegándome y así soltando cada una de las frustraciones que pueden venir o miedos y solamente con mucha atención hacer lo que me corresponde, porque el resto, la energía misma se encarga de hacer que lleguen. Y por eso es que uno dice, hay que dejar que las cosas suceden, porque muchas veces nosotros queremos aferrarnos a las circunstancias. Entonces, suelten eso y al dormir, hagan este ejercicio y simplemente con mucho amor pueden inclusive tomar un vaso con agua, una taza o algo y hacer este ejercicio, tomar la mitad del vaso con agua para que la energía del agua a través de todo lo que en movimiento está generando interiormente, sea como el vínculo de reconexión para que nuestro hipotálamo reestructure todas las ideas, nuestra caja de información, y entonces ahí, al renacer, al amanecer, podamos estar más conscientes y más libres de todo lo pasado. Y así, sobre todo cuando nos toque el momento de trascender de esta etapa, nos sintamos mucho más
ligeros y entonces no tendremos que sufrir porque se está acabando esta existencia, porque al final es un proceso solamente de transición para todas las almas. Y con ello, pues conectaremos realmente en nuestro renacimiento. Recuerden que todo el conocimiento que obtenemos a través de las diferentes herramientas que existen son herramientas precisamente, pero las herramientas, como en una tienda de herramientas, si no llega el experto a usar el martillo o el tornillo o cualquiera de las herramientas, el cuchillo se puede lastimar. Entonces, también hay que observar desde dónde estamos viendo toda esa información para más bien en lo simple ver la belleza del mundo y así desarrollar ese arte de renacer cada instante y de reconectarnos con la vida misma y con todo lo que nos rodea, con mucho amor. Así que deseo que ustedes sientan esa perspectiva también y con mucho deseo de que cada momento en su existencia sea una observación y no un apego para que el sufrimiento no sea tan profundo y así podamos nosotros sentir dolor tal vez, pero nunca sufrir, porque de ahí se genera el cambio para poder renacer con más amor. Un abrazo con mucho cariño y muchas gracias realmente por este espacio que tienen en relación a poder crear esta conciencia colectiva, Angie. Krishna, yo pues de acuerdo a lo que estás hablando de observarnos y analizarnos, me gustaría que nos indicaras a las personas, que tengas en cuenta a las personas que quizás están empezando en este mundo y que no conocen ningún tipo de herramienta, porque entiendo que hay muchas herramientas y tenemos que buscar una que nos llegue. ¿Cómo podemos empezar a autoanalizarnos o de qué manera, una manera simple de decir, ok, esto es un análisis, porque muchas veces nos juzgamos o lo que estamos haciendo no es realmente analizarnos, porque si hay juicio, pues no es un análisis. Así que, ¿cómo podría una persona que no tiene idea analizarse o empezarse a analizar? Mira, una manera muy agradable de analizarnos es a través de la numerología. Yo porque practico eso y me encanta, y realmente, así como la astrología es muy benéfica para estos procesos, porque te da un panorama. Con tu simple fecha de nacimiento tú puedes entender realmente cómo son ciertas características de personalidad, de esencia, cuáles son tus dones, por qué atraes ciertas circunstancias, por qué te gustan ciertas cosas en tu vida. Y eso es una manera muy simple realmente de entenderlo, sencilla, pero a la vez profunda. Teniendo como técnica, esa puede ser como psicológica, emocional. Y hay técnicas profundas de conocimiento como cualquiera de las disciplinas de meditación pueden servir, tener unos minutos de concentración, de meditación, donde las personas puedan generar esa introspección también funciona muy bien. Y desde otra perspectiva, también hay algo muy interesante que es el hecho de poder empezar a sentir tu energía. Técnicas como sanación pránica, Reiki, inclusive Theta Healing, etcétera, son técnicas que nos hacen entender que somos un campo de energía, empezar a sentirnos y a través de ello las herramientas funcionan como tal en este proceso evolutivo. Asimismo, el simple hecho de una herramienta básica y que podemos nosotros tener sin necesidad de acudir a ningún lugar es estar en el momento. ¿Qué es eso? Simplemente salir a caminar. Caminen ustedes un poco en un parque o salgan a la calle y observen a su cuadra cómo está la gente caminando y vean cada uno de los procesos que van pasando. Cómo ríe el niño, cómo se enoja alguien, cómo acelera el coche, cómo alguien pega el claxon y cómo está moviéndose el mundo. Es una herramienta muy básica, pero eso es contemplación. Y es que el arte de reconocernos y el arte de renacer tiene que ver con observar mucho, ¿no? Entonces, estas herramientas pueden servir por sencillas algunas y otras un poco más profundas. Todas tienen esta capacidad, Angie, de crear ese vínculo. Y como tú bien lo mencionas, yo siempre invito a las personas a que primero conecten con varias cosas y va a llegar un punto donde realmente todo eso que están observando va a generarles una mayor empatía y entonces dirán, ah,
esto es lo que más me vibra, ¿no? A alguien le puede generar mucha empatía leer un oráculo, por ejemplo, ¿no? Y entonces sacamos una carta y vamos a platicar con el oráculo, ¿no? Y entonces a mí me encanta, voy a tomar aquí ahorita una carta nada más para hacer una simbiología ahí de esto, ¿no? Pero tomamos una carta y al tomar una carta es como, me está dando esta información. Y entonces observo y dice, empoderamiento, y tiene un número y eso es 7, y entonces conecto con el 7, que es un número místico de libertad, de introspección, de espiritualidad, y con empoderamiento, que es una palabra fuerte que nos habla de volver a ser humildes para saber quiénes somos realmente. Entonces, podemos usar un oráculo un día, o tomar una runa, por ejemplo, y sacar información, o tomar un péndulo y hacer un proceso de radiestesia, y entonces hay tanta información que yo siempre digo, es muy valioso que antes de querer elegir algo, conozcamos varias cosas y así, Ujú. Angie, poder conectar con ellas. Muchísimas gracias A por ti. tanta información que nos brinda, por tu palabra. Te agradecen en el chat. No tenemos como tiempo de contestar si hay pregunta, entonces te invito para que vayas al YouTube y mires si hay alguna pregunta. Y muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido cuando quieras al canal Yo Somos Eventos. Tienes mucha información gratuita, tienes muchas cosas que también haces alrededor del mundo, así que os invito a que conozcan a Krishna Camargo. Y bueno, hasta luego y muchas gracias. Un beso grande, Angie. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que han formado este espacio. Un abrazo con mucho amor y nos vemos en otro momento.